Los escenarios de manejo del COVID para Colombia: catástrofe, minimizar muertes o maximizar camas. Hagamos primero un resumen de los hallazgos de los anteriores episodios. La mortalidad está en relación con la edad, a tal grado que el 95% de las muertes ocurren por encima de los 60 años. La enfermedad se manifiesta a los 13 días y la mortalidad se da alrededor del día 20 después del contagio. La población susceptible está por debajo del 30%, también con una clara línea divisoria por edad. Los menores de 20 parecen ser no susceptibles. Y el salto de susceptible a no susceptible parece ser repentino entre los 20 y los 40 años, según los datos de los buques. Alrededor de los 80 se da un fenómeno de muerte súbita. Antes incluso de que los síntomas se hayan manifestado, el anciano cae muerto y la muerte se clasifica por otras causas y no se le atribuye al COVID. Esto sería una mortalidad COVID oculta. Esto en cuanto a los parámetros en sí de la enfermedad. Sobre las medidas de control también tenemos hallazgos. El más urgente, que los test no parecen servir para descartar casos de COVID-19, porque liberan muchos falsos negativos. Un 20% en los pruebas de mejor calidad, tal vez el doble, 50% en las de peor calidad. El caso de Guayas muestra que, al denegar el acceso al sistema de salud, se incrementa la mortalidad en tal vez la mitad de los casos que no pudieron acceder al hospital. Finalmente, sobre las cuarentenas. Las cuarentenas no sirven si esperamos a que el número de muertes manden la señal de urgencia. Para cuando vemos un número creciente de muertos, hace 2 semanas que la epidemia ya empinó el contagio y ya no hay ninguna medida que la detenga. En un caso como Guayas, se observa que las medidas se tomaron cuando la epidemia ya había pasado y absurdamente se mantienen todavía hoy. El escenario: minimizar muertes. En este escenario vamos a minimizar las muertes a toda costa, durante el tiempo que sea necesario para eliminar la epidemia, así no llegue la vacuna. Tenemos en este escenario 17.000 muertos por causa de COVID-19. Pero una cuarentena alargada causará una mortalidad por sí misma, hipertensión y obesidad por sedentarismo, tratamientos aplazados que entrarán en fase aguda, diagnósticos no hechos que generarán enfermedades, etc. Y al final causará muertes porque la cuarentena, si se alarga, causa una congestión del sistema de salud que puede ser peor que la que cause el coronavirus. Ya vimos los números de Guayas. La denegación del servicio puede terminar en una mortalidad acrecentada. 50 a 100% de los casos en que se deniega la atención hospitalaria. De otro lado, hay estimaciones que indican que el impacto económico de 50 semanas de cierre puede estar entre 25 hasta 50 puntos del PIB. Sería hacer en un año lo que Maduro le ha hecho a Venezuela en 4 y quedar en el nivel de pobreza que vemos allá. Esa es una situación de catástrofe económica. Y en una situación como esa, la mortalidad es alta por otras vías. Los pacientes de SIDA y cáncer no reciben atención. La malaria, el sarampión, la tuberculosis no reciben atención del sistema sanitario. El tratamiento de las enfermedades raras y catastróficas es descartado por falta de fondos. Finalmente, es necesario observar que el 95% de las muertes serán de mayores de 60 años con vulnerabilidades, hipertensión, accidentes cardíacos, obesidad, EPOC. La mortalidad en un año para este rango de edad es de unas 200.000 personas. En los escenarios catastróficos estamos hablando de casi 120.000 muertos. Al reducirla a 17.000 no estamos evitando la muerte, estamos aplazando en unos meses la mortalidad normal. Lo que quiere decir que durante el año que dure la cuarentena, muchos de estos pacientes morirán en todo caso por otras causas. Este es el mejor resultado que se puede esperar en este escenario de minimizar muertes. Esperar lo contrario sería esperar que, como efecto del manejo de la epidemia, se incrementara la vida de las personas afectadas. No puede ser. Veamos ahora el escenario de maximizar el uso de la capacidad hospitalaria. En este escenario hacemos nuestro mejor esfuerzo para usar al máximo la capacidad hospitalaria para tratar a todos los pacientes que lleguen a necesitarlo. Más allá no se puede llegar, no podemos incrementar la expectativa de vida como resultado del manejo de la epidemia.
Según el ministro de Salud, Colombia tiene 65.000 camas, de ellas la mitad disponibles para que lleguen enfermos de COVID-19. Como resultado de varias simulaciones, tenemos aquí los parámetros que nos producen el límite de las 65.000 camas utilizadas en el pico de la pandemia dentro de los límites más razonables de los parámetros. El parámetro de velocidad. La velocidad no se ha colocado por encima de 0,14 y es probable que suba del 0,04. Las medidas de contención, la cuarentena. No se alcanzarán ya los valores del día del 100%. La zona factible está más cerca del 66%, pero en todo caso con medidas de cuarentena mucho más suaves que las actuales. El porcentaje susceptible no será el máximo biológico de 30 y a la larga no se quedará confinada en pocas zonas, el 6% que vemos en la actualidad, sino que cubrirá buena parte del país. 15 a 20% es lo más razonable. No nos encontramos en total ignorancia acerca de las posibilidades de desarrollo de la epidemia. Si queremos usar las 65.000 camas hospitalarias disponibles, debemos garantizar que la epidemia cubra 15 a 20% de la población total con una velocidad de 0,06 a 0,08 y pocas medidas de cuarentena adicionales al distanciamiento social. En estos escenarios, la epidemia termina a fin de julio y con ella podemos levantar toda medida de contención. Los muertos estarán alrededor de los 70.000 y con una capacidad hospitalaria de 63.000 camas garantizamos que el pico de hospitalizados reciban la mejor atención médica que pueda entregárseles. Conclusiones. Observamos que las medidas tomadas en Colombia sí han tenido un fuerte impacto en la expansión de la epidemia. Al compararlas con las medidas tomadas en Guaya y en España, las medidas han sido tomadas oportunamente, antes de que la epidemia se saliera de control. Las medidas iniciales redujeron la velocidad de expansión de la epidemia a un nivel de la mitad del español y 3 veces y media el de Guayas. Vemos que si Colombia continúa con las medidas de cuarentena, estaría subutilizando su capacidad hospitalaria. Este sería un error muy costoso. Lo mejor que se puede hacer en este momento es evitar el escenario catastrófico, donde un importante número de personas quedan sin atención médica, lo que multiplica la mortalidad por 2. Este objetivo ya lo hemos logrado. Si por miedo al riesgo dejamos subutilizada la capacidad hospitalaria, estamos de manera miope corriendo riesgos mucho peores. Esto implicaría alargar las medidas de cuarentena durante muchos meses y aceptar el costo en términos de salud y de vidas que ello implica, así como el gigantesco costo económico de entre medio a un punto de PIB por semana de parálisis, multiplicado por los meses que serán necesarios para salir de la epidemia. Vimos también que el escenario de minimizar las muertes de COVID-19, tomando en cuenta que dura más de un año, genera más muertes por otras vías. SIDA, cáncer, malaria, sarampión, tuberculosis, las enfermedades raras y catastróficas, todas ellas serán puestas a un lado a causa de la falta de fondos. En la actualidad Colombia, gracias al éxito de las medidas tomadas, tiene la posibilidad de elegir entre dos vías. Moderar la epidemia maximizando el uso de la capacidad hospitalaria y así llegar a la inmunidad de rebaño cuanto antes. O tomar la vía china, contener la epidemia localmente e irla apagando gradualmente mediante el mantenimiento de las medidas de cuarentena. Las conclusiones aquí generadas llaman por un levantamiento lo más pronto posible de las medidas de cuarentena, en tanto que se le haga publicidad al mantenimiento de las medidas de distanciamiento social. Esto es, tomar la vida de moderar la epidemia vía las medidas de distanciamiento social al tiempo que se maximiza el uso de la capacidad hospitalaria de manera que no queden pacientes sin atender. Esto no deja de ser un modelo que pueda tener fallas. Aún así, el levantamiento de las medidas de cuarentena es seguro si se llevan a cabo mediciones del avance del contagio con propósitos más estadísticos que de salubridad. Como se ha dicho ya varias veces, los números que vemos nos dan un retraso de 2 semanas con respecto al curso de la epidemia. En este o en cualquier otro escenario, hay 2 cosas que no podemos hacer. 1. Esperar a ver muertos u hospitalizados para tomar medidas. Cuando la alarma se recibe por el número de muertos, la infección ya ha tomado 20 días de ventaja y no hay cómo controlarla. Y 2. Liberar a los negativos. Las mejores pruebas, tipo portaaviones de Roosevelt, liberan al 20% de los infectados como falsos negativos. Las que han llegado al país, seguramente mucho más. Las pruebas son una herramienta estadística, no una herramienta clínica. El diagnóstico por síntomas es mucho mejor.
Finalmente, al observar las cifras españolas, podemos concluir que todos los datos observados eran ya obsoletos en el momento en que se conocían. Lo mismo puede ocurrir con el levantamiento de la cuarentena. Hay que evitar que se levante más tarde de lo necesario. Hay cálculos que indican pérdidas del 1% del producto cada semana. Tan dañina como la tardanza en decretar una cuarentena puede ser la tardanza en levantarla.